Buenas tardes, ya noches. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Espero que bien. Te invito en esta noche a que nos acompañes a ver esa transmisión, pidiendo que abras tus oídos espirituales, que seas tú en este día acercándote a través de esta palabra un poco más al Señor. Estamos transmitiendo en vivo para llegar a tus hogares y que seas tú alimentándote un poco de la palabra del Señor. Te invito en este día a orar por cada necesidad, pero también te invito a que estés meditando en esta palabra. Prepara tu corazón, prepara tu vida y deja que el Espíritu Santo empiece a ministrarte. Quiero hacer una oración para comenzar esta palabra, esta transmisión. Señor, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por la vida que nos prestas, por la vida que nos das, por tu amor, por tu misericordia. Pido tu bendición en esta palabra, Señor, que las personas que escuchen esta palabra, Señor, sean tocadas por ti en este día y que seas tú, Señor, llevándoles, Señor, en un momento, Dios, a tu conocimiento para que sepan, Señor, a qué veniste a esta tierra, Señor, a qué fuiste enviado, sino para salvarnos, para bendecirnos, para abrir puertas, para abrir los cielos, Señor. Y en este día, Dios, bendice a todos mis hermanos, a los oyentes. Pido que seas tú, Señor, bendiciéndoles y guardándoles en el hueco de tu mano. Tu bendición, Señor, sobre esta palabra. Usa mi vida, usa mis 5 sentidos y desata mis cuerdas vocales, Señor. Y que seas tú hablando a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, en este día quiero hablar acerca de el nacimiento de Jesús. ¿Cuáles son los propósitos por los que Jesús vino a esta tierra? En el nacimiento de Jesús hay varios propósitos, los cuales quiso enseñarnos nuestro Padre Celestial. Hay muchas razones por las que Él vino y también quiere lograr cosas a través de este nacimiento. Muchas razones y propósitos por los que Jesús nació. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a ser la puerta de las ovejas. Vino a dar vida en abundancia. Vino a acercar el reino de los cielos. Vino para que todos los que le recibieran fueran llamados o hechos hijos de Dios. Pero yendo a la raíz, a la parte total o a la parte total del propósito fundamental por el que Jesús naciera, proponemos resumirlo en 4 propósitos que a continuación mencionaré. Y quiero mencionarte el número 1 para que estés ahí atento, para que veas cuáles son las razones y los propósitos por lo que Jesús vino. ¿Has escuchado que en este tiempo de la Navidad Jesús nació? Y nació en un pesebre. Y por ahí se sigue la tradición, por ahí se sigue una cultura en nuestro México, llevando a cabo este nacimiento. Mucha gente hace unos altares ahí, ponen a un bebé, ponen por ahí unas ovejitas, un burrito por ahí, en un establo, el pesebre. Por ahí ponen una imagen de
yeso, semejando que es la Virgen María y al Señor San José. Pero realmente, ¿cuál fue el nacimiento? ¿Cuál fue el propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Esto te lo digo para que seas tú mirando por qué debes leer la Biblia, por qué hay tantos predicadores que están predicando la palabra de Dios. Simplemente porque Jesús, al estar aquí, cuando Él creció, antes de ser crucificado, envió a 70 discípulos a predicar las buenas nuevas. Jesús mismo vino a predicar las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son que puede ser salvo por Jesús, creyendo en su nacimiento, creyendo en su venida. Y quiero decirte que Jesús vino, primeramente, es uno de los propósitos, los que Jesús vino a hacer la voluntad del que lo envió. ¿Quién lo envió? El Padre Celestial. Así lo afirma Juan en el capítulo 6, verso 38. Esta afirmación nos habla de la sujeción que Jesús mostró todo el tiempo a la autoridad de su Padre. Nos habla de que su vida y ministerio sobre esta tierra fueron totalmente sujetos a la voluntad del Padre, que como Él mismo lo dijo, no decía nada sino solamente lo que su Padre le decía, y no hizo nada sino lo que vio hacer a su Padre. Qué hermoso es obedecer. Él vino a obedecer al Padre Celestial, el que lo envió. Y nos trae una gran enseñanza que tú y yo debemos obedecer, que tú y yo debemos de estar bajo autoridad. Es una enseñanza hermosa. Si tú has dicho, yo no me gusta que nadie me mande, no quiero obedecer a nadie, quiero decir que no estás haciendo la voluntad de Dios. Tienes que vivir bajo autoridad y hacer y obedecer las cosas que se te manden. Hoy cada día más se escuchan cristianos pedir la voluntad de Dios. Se escuchan en ambientes cristianos las expresiones populares de solo quiero hacer la voluntad de Dios, pero cuando analizamos cuál es esa voluntad de Dios, está completamente escrita en la Biblia, está trazada en las Escrituras. Cuando somos confrontados con ellas, tomamos muchas veces lo que nos conviene y desechamos lo que no es aplicable a nuestras vidas en ese momento. Así es, amado oyente, amado hermano. Si la Biblia te dice que dejes de hacer las cosas malas, que dejes de tomar, de emborracharte, ¿tú qué vas a decir? No, pues Jesús también tomó. O no vas a querer simplemente porque te gusta el vino, te gusta la cerveza. Pero si Dios te dice que no te embriagues con vino en el cual hay disolución, sino que te embriagues con el Espíritu Santo, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir tomando cerveza y vino y vas a dejar al Espíritu Santo a un lado. Pero si tú haces la voluntad de nuestro Padre Celestial, entonces quiero decirte, amado oyente, que vas a dejar que el Espíritu Santo te llene
y te embriague con su presencia. Aleluya. Y esto es hacer la voluntad de Dios. Amado hermano cristiano, que has escuchado la palabra, te invito a obedecer la palabra de Dios y vendrán muchas bendiciones, porque dice los mejores eruditas que en la obediencia hay bendición. La misma palabra de Dios dice que en la obediencia hay bendición. Cuando Abraham obedeció a Dios, cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te daré, en esa obediencia de Abraham dice que él salió a una tierra que no conocía, que nunca había ido, y él salió obedeciendo la voz del Dios Todopoderoso que le habló en un momento de desesperación, y salió Abraham con todos los suyos y llegó a la tierra de Canaán, y allí levantó un altar, y ahí Dios le volvió a hablar. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Esta tierra te la daré a ti y a toda tu descendencia. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Abraham, por ser obediente, recibió esa gran bendición. Una bendición más que recibió Abraham, le dijo Dios que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Qué hermosa bendición de nuestro padre Abraham, por obedecer. Pero cuando analizamos estas cosas, mucha gente no quiere obedecer. Cuando somos confrontados con ellas, es cuando no queremos obedecer. Y solamente tomamos lo que nos conviene. No, amado oyente, yo quiero que en esta noche tú entiendas ahí en tu corazón que debemos de tomar las escrituras tal como son, obedecerlas, porque en ellas, dice la palabra del Señor, todo lo que está escrito es para salvación y vida eterna, para que tú seas instruido por ellas. Porque muchas veces el pueblo de Dios se ha perdido por falta de conocimiento. Y en las escrituras, ahí está el conocimiento de Dios. Lo que debemos nosotros aplicar a nuestra vida es lo que dice el verbo de Dios. Dice que el verbo de Dios se hizo hombre para enseñarnos cómo se hace la voluntad del Padre. Jesús existía antes de la fundación del mundo y era solamente una palabra, un verbo, pero tuvo que ser necesario que Él viniera a encarnar en una mujer virgen llamada María para nacer como un hombre, como un ser humano aquí en la tierra. Y Él nos puso el ejemplo que sí se puede obedecer. Quiero también decir el propósito número 2. Jesús vino a esta tierra, nació para hablar las palabras de Dios. Es lo que Jesús dice en Juan 12:49. Nunca Jesús vino a hablar palabras
pensamientos, propuestas, ideas o iniciativas de su propia cuenta, sino que habló solamente lo que su Padre le indicó. Esto es clave en el entendimiento de que lo que Jesús enseñó verbalmente vino directamente del cielo, y que lo que Jesús le dijo a cada discípulo, a cada persona, con lo que interactuó en su vida, vino como una instrucción definida y clara de parte de Dios. Y quiero decirte, amado oyente, amado hermano, que los cristianos de hoy en día hablamos mucho, tenemos muchas buenas ideas y propuestas, nos gusta hacer referencia a frases célebres de hombres y mujeres famosos, frases célebres y trascendentes. No que sea incorrecto decirlas o citarlas, pero es momento de que, como Jesús, regresemos a decir, referir y hablar las palabras de Dios como prioridad en nuestra vida. ¿Estás oyendo, amado oyente? ¿Estás oyendo lo que dice esta plática? Debemos de decir lo que dice la Biblia, que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es lo que nos dice ahí Efesios 5:19. Y se refiere exactamente a tener en nuestra vida conversaciones, discusiones, negocios, enseñanzas e interacciones verbales a la palabra de Dios como nuestra base, y no que la citemos con exactitud, pero que la palabra se haga viva en nuestras conversaciones. ¿Qué más podemos agregar de las enseñanzas que se dan en las congregaciones cristianas? Que deben de ser totalmente basadas en las Sagradas Escrituras, amado oyente. Y esto viene a producto de estudios serios y a la vez sencillos, cuyo sustento único sea la Biblia, la palabra de Dios, porque Jesús vino a hablar la palabra de Dios. Él no vino a jugar, Él no vino a contarte un cuento de hadas. Él vino a hablarte la palabra que te confirma como discípulo, como cristiano, como un hijo de Dios, a decirte la verdad. A muchos les llamó diciendo, deja todo lo que tienes y sígueme. Y les dijo la verdad. Porque mucha gente vivía en sus propios afanes, en sus propios negocios. Pero el propósito del Señor era que vinieran y se convirtieran de esa vida que llevaban a una vida diferente. Que vinieran a formar el reino de Dios. Jesús también vino, el número 3, vino a hacer las obras del que lo envió. Esto Jesús lo afirma en Juan 9, del 4 al 5. Lo que significa que Jesús vino a demostrar las obras de Dios, a brillar como la luz del mundo. El que estaba en completas tinieblas vino a ser la luz del mundo por medio de la réplica de las obras del que lo envió. Obras de amor, obras de poder, obras de misericordia, obras que reflejan el carácter de Dios, obras de justicia, obras de las cuales nosotros somos producto. Es valioso aportar ahora que las obras que hacemos son producto de lo que somos,
de nuestra esencia, pero la religión y la tradición y lo humanístico nos enseña o nos pretenden imponer las obras como las que nos dan identidad en sí mismos, o como las que nos ayudan a llegar a ser lo que deseamos. Pero realmente Jesús vino a mostrar obras producto de lo que es. Él es la luz del mundo, por lo que mostró y demostró obras de luz. Nosotros también hemos sido llamados a cumplir este propósito eterno, a mostrar las obras de la luz, a dar fruto del Espíritu y a vivir en santidad, porque tenemos al mismo Padre que nos ha enviado como embajadores de esta tierra. Aleluya. Ahora nosotros somos esos embajadores del cielo, aquellos que hablamos de la palabra del Señor, que hemos salido de las tinieblas a la luz de Dios, que hemos dejado de hacer las obras infructuosas, malas. Quiero hablarte del cuarto y último propósito. Jesús vino para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Lo que está ratificado en Juan 3:8. Jesús nació y estuvo entre nosotros, también para desechar, deshacer y destruir las obras que el diablo, como enemigo de Dios, de nuestras almas, vino a hacer. Él dijo que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. También afirmó que el diablo peca desde el principio y que es padre de mentira, por lo que podemos definir que las principales obras del diablo son la mentira, el robar, el matar, el destruir y el engañar, y la promoción de todo tipo de pecado que nos aleje de la comunión con Dios y que debilite nuestra fe. Es bueno enfatizar que esa labor de destrucción de las obras del diablo, Jesús la realizó en la cruz del Calvario, donde humilló y triunfó públicamente sobre el diablo y sus obras. Además, quitó las llaves de la muerte, que eran el último bastón del enemigo, y lo dejó completamente derrotado. Los mismos propósitos nos ha encomendado el Padre a cada uno de nosotros, amados hermanos. Los cristianos de hoy debemos de vivir haciendo la voluntad de Él, hablar sus palabras, hacer sus obras y a vivir una vida de victoria sobre las obras de las tinieblas y de la carne. Amado oyente, te invito a cumplir el propósito del Señor, a destruir toda obra del enemigo, a vivir en santidad, a hacer la diferencia entre los hombres, entre tus vecinos, entre tus familiares, a practicar la santidad, no contando mentiras, no robando, no hiriendo con tus palabras, sino buscando a Dios diariamente. Si tienes gozo en tu corazón, empieza a cantar un himno, un cántico espiritual, un canto del Señor. Dirígele a Él un canto. Dile que tú quieres ser diferente, que tú quieres ser su hijo, que tú quieres predicar su verdad. Amado oyente, quiero orar en esta noche por tu familia, si tienes por ahí alguna enfermedad, quiero orar por ti. Y con esto me despido. Señor Dios Todopoderoso, bendice a cada uno de mis hermanos que asisten a este lugar. Bendícelos y guárdalos en el hueco de tu mano. Señor, pon sanidad en sus cuerpos, en aquellas personas, Señor, que en este momento están pasando por algún dolor,
están pasando por ahí alguna enfermedad, Señor, tu bendición sobre sus huesos, sobre sus rodillas, Señor, sobre su cabeza, sobre sus coyunturas, Señor, sobre su estómago. Oh Dios, ven y bendice sus corazones. Señor, si tienen necesidad económica, Señor, te pido que seas tú supliendo, Señor, esa necesidad económica, Señor. Que no le falte el pan en la mesa, Señor. Bendice su alteza de amasar, sus graneros, su cementera. Que hay alimento en su refrigerador, en su mesa. Señor, si hay tristeza, Señor, quita toda tristeza, Señor, toda soledad. Y que seas tú, Señor, llegando hasta su vida, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Bendice a mi amigo Tomás, Señor. Guarda en el hueco de tu mano, sigue bendiciéndole, sana completamente sus rodillas, Dios, porque Él te cree, Él te ama, Señor, y Él sabe, Señor, que tú eres su Dios, que tú eres su sanador, su médico de cabecera, Señor, que tú eres el que le sustenta cada día y cada momento, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada pastor de aquí de Durango y de nuestro México, Señor, por cada persona, Dios, que vea esta transmisión. Ven y llénales con tu presencia, Señor. Me despido de este lugar, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.